Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con el documento de los métodos de ordenamiento y búsqueda. Y hoy vamos a ver un método de ordenamiento que se llama la burbuja. Igual vamos a continuar trabajando con el vector, ¿verdad? De los mismos dos métodos de búsqueda que vimos la semana pasada. Y es el que tenemos ahí en la hoja electrónica. Antes de explicar el código, vamos a hablar un poquito de este método. Y este método se basa en ordenar los elementos de un vector, es un método de ordenamiento, pero se basa en ir comparando la fila actual, supongamos que esta es la fila actual, con la fila inmediatamente siguiente, o sea, con la siguiente fila, que en este caso sería comparar el 12 con el 30. Dependiendo del criterio de ordenamiento, porque podemos tener un ordenamiento ascendente desde el número menor hasta el número mayor o descendente desde el número mayor hasta el número menor. Entonces, dependiendo de ese criterio, puede producirse un intercambio en las filas. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo quisiera ordenar de mayor a menor, descendente. Entonces tendría que haber un intercambio de estos dos elementos. Pasar el 30 a la fila de arriba y después pasar el 12 a la fila de abajo. ¿Bien? De esa forma, si el criterio es descendente, yo tendría que ir subiendo de lugar los elementos mayores, de manera tal que ocuparan los primeros lugares de la lista. Si el criterio es ascendente, el criterio de ordenamiento, o sea, desde el número menor hasta el último mayor, tendría que ir subiendo los elementos menores para que estos ocupen el primer lugar de la lista. Vamos a trabajar con un ordenamiento ascendente. O sea que yo quiero que todos estos números que están contenidos en el vector vayan desde el número menor hasta el número mayor. Visualmente podemos ver que aquí el número menor de todos estos elementos del vector es el 5 y prácticamente está en el penúltimo lugar de la lista. ¿Desde qué va a tratar? De ir subiendo este 5 hasta lograr que ocupe la fila 0. Te repito, se basa en ir comparando dos filas, la fila actual con la fila de abajo. Tengo aquí dos variables porque este método se caracteriza por utilizar dos ciclos de repetición. Aquí tengo for i y aquí tengo for j. Entonces, i, j. Quien se va a encargar de decir en qué fila nos encontramos en un momento determinado es j. J se encarga de mover las filas. ¿Y para qué nos va a servir? Y va a hacer que todo el proceso de comparación de los elementos de vectores se repita n cantidad de veces. Pero es el ciclo de J el que va a mover las filas. Para comprenderlo mejor, vamos a probar este código. Entonces, empecemos por el ciclo de I. Fíjense bien cómo vamos manejando los valores. Les dice el valor inicial de I es
0. Bien, veamos bien cuál es el límite. Voy a poner acá, por acá voy a poner. El límite que está dado por, no es una variable, sino que me refiero al límite, esto de aquí. ¿Cuál es el límite? Veamos. Dice vector.length menos 1. ¿Cuál es la longitud de este vector? O sea, ¿qué me va a retornar length? La longitud de este vector es, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Es un vector de longitud 9. Entonces, 9 menos 1, 8. 8. Pero me dice que tiene que ser menor a la longitud menos 1. O sea, menor a 8, el límite es 7. ¿De acuerdo? Repito. Len, en este ejemplo, es 9. Es la longitud del vector. Len menos 1 me da 8. Pero aquí me dice menor a 8 llega hasta 7. ¿Sí? Ese es el límite del vector, que significa que cuando valga 8 ya no puedo entrar al ciclo. Bien, entonces, y lo mismo tanto para I como para J. Entonces, si I vale 0, estoy dentro del límite que es 7. Por lo tanto, entro al for y en el for me encuentro el otro ciclo de for J. Y empieza J con un valor inicial de 0. Yo dije, voy a comparar la posición actual con la posición siguiente, lo que hace que compare la posición actual, que es 0, J valiendo 0, con la posición siguiente, que sería la fila 1. ¿Cómo voy a hacer esa comparación? Aquí tengo un if. Y me pregunta, si vector en la fila J, ¿cuál es el valor de J? 0. O sea, si vector en la fila 0 es mayor, aquí está mayor, al vector en la fila J más 1, o sea, 0 más 1. Esta es la fila 0, esta es la fila 0 más 1. Te está preguntando, ¿es el 12 mayor a 30? ¿Esto es verdadero o falso, muchachos? Falso. Falso. Vean que en este código, todo esto es el código del if, todo esto de acá. No hay parte falsa. Bien, por lo tanto no hago nada. Me estoy basando en el criterio de que yo quiero que los elementos menores estén arriba. Y como estoy comparando el 12 con el 30, aquí el elemento menor está arriba. Entonces no hago nada. Bueno, como no hago nada, fin de if, fin de j, regreso aquí a for j y ahora j se incrementa y va a valer 1. Entonces, ¿cuál es la fila actual? La fila 1. Voy a comparar la fila 1 con la fila que está abajo, o sea, la fila 1 con la fila 2. J con fila J más 1. Estos dos de aquí. Esos dos. ¿Bien? Te pregunto. ¿Es el vector en la fila J, en la fila 1, mayor a vector en la fila J más 1? Estoy comparando estos dos. La fila J es esta y la fila J más 1 es esta de acá. ¿La condición del if es verdadera o falsa? Esta es la fila J. Ahorita estamos con J valiendo 1. Entonces, esta. Y la fila J más 1 se refiere a la fila de abajo, que es esta de acá. ¿Qué me está preguntando? ¿Es el 30 mayor al 7? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, puedo entrar al if. ¿Qué me interesa hacer acá? Subir el 7, porque yo quiero subir los elementos menores. Entonces el 7 debería de ocupar el lugar del 30 y el 30 pasar al lugar del 7. Para eso yo me tengo que valer de una variable temporal que es la que tengo acá. Porque si no, perdería uno de estos dos valores.
Entonces tengo la primera fila del if. TMP es igual a vector en la fila J más 1. Recuerden, J más 1 significa la fila de abajo de donde nos encontramos. Nos encontramos en la fila 1. Entonces, ¿quién está en la fila J más 1? 7. 7. Así que TMP tiene el valor de 7. Después vengo aquí. La fila J más 1. Vean que ahorita yo ya estoy haciendo una modificación del vector, así que voy a tener una nueva versión de este vector. Vamos a ponerla ahí a la par. Porque estoy cambiando de lugar dos elementos. Entonces me tengo que ubicar en la fila J más 1, o sea, la fila de abajo. Acá. Va a ser igual a la fila actual, o sea, la fila J. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Lo que está en la fila actual, el 30. ¿Qué me hace falta? Poner aquí el 7. ¿Quién tiene el 7? El 7 lo tiene TMP. Entonces, esto voy a hacer esto. Vector J, o sea, vector en la fila actual, en la fila 1 es igual a TMP. Es igual a 7. ¿Bien? Solo estoy trabajando con la fila 1 y con la fila J más 1, o sea, con la fila de abajo. Lo demás permanece igual. ¿De acuerdo? Entonces, llegué aquí, fin de if, fin de J, regreso a J e incremento J, que ahora va a valer 2. J valiendo 2. O sea, la fila actual es 2. ¿Qué voy a comparar? La fila 2, la fila J, con la fila J más 1, o sea, con la fila de abajo. Tengo que comparar estos dos. Fila J, fila J más 1. Bien. Esta pregunta del if es verdadera o falsa. La fila J, ¿qué valor tiene? ¿Cuál es el valor actual de J? 30, 2. ¿Qué hay en la fila 2? 30, 30. Y en la fila J más 1, o sea, en la fila de abajo, 23. ¿Es el 30 mayor al 23? ¿Verdadero o falso? ¿Queda esto? ¿Queda esto? Verdadero. Verdadero. Miren, la fila actual es la 2, 30. Y la fila J más 1 es esta. Es 30 mayor al 23, verdadero. Entonces, entro al if y voy a hacer el intercambio. Lo primero es guardar uno de los valores en la variable temporal. Entonces, el nuevo valor de TMP dice es igual a vector en la fila J más 1. J más 1 es la fila de abajo, o sea, 23. Va a haber una nueva versión de este vector porque estoy cambiando de valor, perdón, de lugar dos elementos. Entonces aquí vamos a poner la nueva versión y me dice, en la fila J más 1, o sea, en la fila de abajo, que sería esta, usted ponga lo que hay en la fila J, o sea, en la fila de arriba. Aquí pongo el 30. Y después me dice, en la fila J, o sea, en la fila superior, aquí ponga lo que hay en TMP. Ponga el 23. Lo demás no se modifica porque solo estamos trabajando con dos filas en cada iteración. Bien, entonces mi vector actualmente está así. Listo. Entonces ya hice esto de acá, fin de I, fin de J, regreso acá e incremento J en 1. Ahora J va a tener un valor de 3.
¿Con qué fila voy a trabajar? Con la fila J, esta, y la fila J más 1, o sea, la fila de abajo. Con esas dos. ¿Listo? Esta pregunta da verdadero o falso. Esta es la fila J, esta es la fila J más 1. ¿Es el 30 mayor al 8? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Se va a producir un intercambio porque yo estoy subiendo los elementos menores. Así que vamos a tener que entrar al if porque es verdadero. ¿Cuál es el nuevo valor de TMP? Según la primera línea del if. ¿Qué dice? TMP es igual a vector en la fila de abajo. Repito, J más 1 significa la fila de abajo. Entonces, ¿cuál es el valor de TMP? 8. 8. Ahora, en la fila J más 1, o sea, en la fila de abajo, ¿qué vamos a colocar? Veamos, la fila de abajo sería esta. ¿Qué tengo que colocar ahí? Lo que hay en la fila superior, en la fila J, o sea, en la fila 3. Tengo que colocar el 30. Y después, vamos a ver, esto se movió. ¿Después qué hago? Acá. En la fila superior, o sea, en la fila J, en la fila 3, voy a colocar lo que hay en la variable temporal. Ahí está. ¿Ven cómo voy subiendo siempre el elemento menor? Porque el criterio es ascendente. Los menores tienen que ir arriba. Lo demás no se modifica. Bien. Entonces, final de if, final de j, regreso a for j y lo incremento. Ya no vale 3, sino que vale 4. ¿Con qué fila voy a trabajar, muchachos? Con la fila 4 y la fila de abajo, la fila j más 1. Esto. Bien. Aquí, el if me va a dar verdadero o falso. Falso. Falso, porque la fila j tiene 30 y la fila j más 1 tiene 98. Entonces, 30 mayor a 98, falso. Entonces no puedo entrar al if. Y es correcto porque en este caso, comparando estos dos, el elemento menor está arriba. Entonces no tengo que cambiar nada. Entonces no entro al if, me voy directamente a fin de if, después fin de j, regreso a j y ahora j va a valer 5. Lo que significa que voy a comparar, el valor actual de j es 5. Voy a comparar la fila j, o sea, la fila 5, con la fila j más 1, esta. Esas dos. Esta condición va a dar verdadero o falso. ¿Quién está en la fila j ahorita? 98. Ajá, entonces es el 98 mayor a lo que está en la fila j más 1. En la fila j más 1 está el 12. Verdadero. 98 es mayor a 12. Como es verdadero, tengo que hacer un intercambio. ¿Por qué hago el intercambio? Porque tengo que subir el elemento menor. Bueno, para hacer el intercambio tengo que utilizar TMP. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de TMP? Vector en la fila j más 1. Entonces, ¿cuál es el nuevo valor de TMP?
¿Cuál es el nuevo valor de TMP? Interpreten esto. Vector en la fila J más 1. ¿Quién está en la fila J más 1? Ahora va a ser 12. 12. Bien. Después dice, ok, vamos a tener una nueva versión porque estamos haciendo un cambio de lugar. Bien. Ok, ahora voy acá. En la fila J más 1, o sea, en la fila de abajo, yo voy a colocar o le voy a asignar el valor de lo que hay en la fila de arriba. ¿Qué valor tengo que poner aquí? ¿Quién está en la fila de arriba? 98. 98. Y después me dice, en la fila J, o sea, en la fila de arriba, ¿qué voy a colocar? Lo que hay en TMP, 12. Bien. Lo demás, no se modifica. Bueno, así vamos. Entonces estamos aquí. Fin de if, fin de J, regreso a J y lo incremento. Acuérdense del límite, 7. Ahora vale 6. ¿Con qué fila voy a trabajar? Con la fila actual, que es la fila 6, y la fila J más 1, la fila de abajo, con estas dos. Ahí está. Entonces, trabajando con estas dos filas, ¿esta condición es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, porque ¿quién es vector en la fila J? 98. ¿Quién es vector en la fila J más 1? 5. Entonces el que está arriba es el mayor. Y no, yo quiero entonces subir este 5 a donde está el 98. Vamos a tener una nueva versión del vector. Bien, entonces entramos. ¿Cuál es el nuevo valor de TMP? ¿Cuál es el nuevo valor de TMP? 5. Exacto, lo que está en la fila J más 1, en la fila de abajo, 5. Y ahora, en la fila J más 1, en la fila de abajo, ¿qué voy a colocar? Lo que está en la fila de arriba, en la fila J. Esta es la fila J. Estoy bajando de lugar lo que hay en la fila J a la fila siguiente. Y después me ubico en la fila J, o sea, acá. Y digo, ahí voy a colocar lo que tengo guardado en TMP, el 5. Ahí lo tienen. Lo demás no se modifica. Ahí está. Entonces, hasta ahorita nuestro vector va así. Bueno, llegamos acá, fin de if, fin de J, regreso a J. Entonces ya su nuevo valor es 7. Acuérdense del límite, 7. ¿De qué fila voy a comparar? La fila actual, la fila 7, contra lo que hay en la fila J más 1, que sería esta de acá. Voy a comparar esos dos valores. Entonces, con estos dos, ¿esta condición es verdadera o falsa? ¿Quién está en vector en la fila J? El 98. Y en la fila J más 1, el 44. 98 es mayor a 44. Es verdadero, entro y tengo que hacer el intercambio. ¿Cuál es el nuevo valor de TMP? ¿Qué dice? TMP 44. es igual, exacto, a lo que hay en la fila de abajo, o sea, 44. Vamos a tener una nueva versión. Ahí está. Y dice, en la fila J más 1, o sea, en la fila de abajo, va a poner el valor que está en la fila superior, en la fila J. Este 98 lo paso para acá.
Y en la fila J, en la fila de arriba, ahí coloque el valor que usted tiene guardado en TMP. ¿Qué tengo guardado en TMP? 44. Todo lo demás permanece igual. Bien, entonces estoy acá, fin de if, fin de j, fíjense bien en el límite, regreso a j y lo incremento. Ya no vale 7, sino que vale 8, pero 8 ya se pasó del límite. ¿Ven por qué pusimos menor a la longitud del vector menos 1, o sea, 7? Porque si yo acepto todavía el 8, voy a tener que comparar el 8, que es la fila J, con una fila J más 1 que no existe. Por esa razón está así puesto el límite del ciclo. Como me pasé del límite, miren, solo estuvimos trabajando con el ciclo de J. El for i no lo volvimos a tocar, porque la forma en cómo trabajan los ciclos anidados es que el ciclo más interno debe de completar todas sus iteraciones para que podamos subir al ciclo más externo y hacer una nueva iteración. Ahorita ya completamos todas las iteraciones de J. Por lo tanto, ya podemos subir al ciclo de I y ahora I va por su siguiente iteración, que sería I valiendo 1. ¿Y qué pasa con el ciclo de J? Bueno, con el ciclo de J lo vamos a resetear. O sea, comienza desde J valiendo 0 nuevamente. Acá. Recuerden, J mueve las filas. ¿Dónde me ubica eso en el vector? Aquí. En la fila 0. ¿Y qué voy a hacer con eso? Todo el proceso que hemos estado haciendo. Entonces, nuevamente voy a comparar la fila 0 con la fila 0 más 1. O sea, la fila J con la fila J más 1. Esto de aquí. Miren. Ahorita aquí I vale 1. Ahorita hubo un cambio en I. Vamos a hacer solo un poquito más. ¿Bien? Pero J se reseteó. Así que estoy en J valiendo 0 y en J más 1. Con esos valores, vengo aquí y vuelvo a comparar. Y yo miro que en la fila J, el 12 es mayor a lo que hay en la fila J más 1, el 7. Lo que significa que tengo que cambiar de lugar esos dos valores. TMP, vamos a poner aquí, TMP lo voy a poner acá, para no bajar. Entonces ahora TMP va a ser igual a lo que hay en la fila J más 1, en la fila de abajo. Va a ser igual a 7. En la fila de abajo voy a poner lo que hay en la fila de arriba, en la fila J, o sea, 12. Y en la fila de arriba voy a colocar lo que hay en TMP, o sea, en la fila J coloco lo que hay en TMP, que es el 7. Aquí podemos nosotros apreciar que no basta con recorrer una vez el vector. Todo esto es una recorrida completa del vector. O sea, cumplir con todas las iteraciones de J. Más sin embargo, aquí el vector no quedó ordenado. No, hace falta mucho para ordenarlo. Por eso seguimos repitiendo todo el proceso. Aquí es la segunda vez que vamos a repetir todo el proceso. Y hicimos este cambio. Lo demás permanece igual. Miren. Bien. Entonces, ¿por qué la necesidad de los dos ciclos? Porque el método únicamente garantiza que ese vector va a quedar ordenado cuando nosotros recorramos ese vector
bueno, ya tenemos aquí calculado 7, que es lo que me da esto. Esto de aquí me da 7, esto es lo mismo, entonces también me da 7, que es el que yo tengo acá. Entonces, todo este proceso de ir comparando la fila actual con la fila que está debajo de ella, se hace 7 por 7 veces. ¿De acuerdo? Después de que haya hecho toda esa serie de comparaciones, puede garantizar que el vector ya queda ordenado. Sin embargo, este es el método más deficiente, porque el vector puede quedar ordenado desde mucho antes. Y el código no tiene forma de saber que ya quedó ordenado, por lo tanto sigue comparando la fila actual con la fila siguiente, aunque ya esté ordenado. No hay manera de cómo salga de ese proceso de comparaciones hasta que finalice todas las iteraciones. No sé si le entendieron a esto o quieren que sigamos con las comparaciones. Analicen el código. Todo claro, Lick. Sí. ¿Alguien tiene dudas? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, Lick. Ok. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Bien. Para que ustedes revisen, por favor, si no han implementado este código, implementenlo, no se queden atrás y prueben el código. Bien, mañana vamos a seguir con el siguiente método. Si tienen alguna consulta con los métodos que hemos visto hasta ahorita, los dos de secuencial, de búsqueda secuencial y este de ordenamiento, entonces mañana al iniciar la clase despejamos las dudas y después procedemos con el siguiente método. Listo, Lick. Gracias. Muchas Bueno, gracias, Lick. gracias a ustedes, que tengan feliz día. Lick, una pregunta. ¿Sí? La reposición, ¿cuándo sería? Tengo que ver el calendario. Mañana les contesto. Ok, gracias. Vaya. Gracias. Gracias a ustedes.